Bienvenidos al Diplomado de Riesgo y de Crédito. La materia de riesgo y análisis de crédito trata uno de los aspectos más importantes para la salud de las instituciones financieras, ya que va referida a la calidad de los activos, uno de los aspectos principales para los sistemas financieros y para los bancos en cualquier lugar del mundo. La actividad principal de las instituciones financieras es la intermediación crediticia, que no es otra cosa que lo que día a día hace la banca al captar por una parte recursos y luego prestar esos fondos, y en todo ese proceso de intermediación crediticia lo más importante es asegurar el repago, es asegurar que los niveles de la morosidad sean bajos. En el caso venezolano, el sistema financiero, a partir del año 2002 y del establecimiento del control de cambio, ha tenido, salvo situaciones puntuales, mucha liquidez, lo que se ha reflejado en tasas de interés bajas, tasas de interés estables, tasas de interés que están muy por debajo de la inflación. Esto efectivamente hace atractivo endeudarse, porque con los niveles de tasas de interés del mercado, aún con las tasas más elevadas, que son del 29% en el caso de tarjetas de crédito, e incluso adicionando la comisión que permite el Banco Central de Venezuela del 3%, es una tasa real negativa que de nuevo hace atractivo el uso del crédito. Otro problema distinto es el de los depositantes, ya que se van a ver afectados por tasas de interés muy negativas, que no se convierten en un incentivo para el ahorro. Lamentablemente, la corrección de todo el sistema de tasas de interés pasa por la solución del problema de la inflación. En síntesis, la cartera de crédito ha tenido unos crecimientos muy importantes en los últimos años, y la morosidad, que no es otra cosa que la relación entre los créditos con problemas, es decir, los créditos vencidos y créditos en litigio sobre el total de los préstamos, se encuentra en sus niveles históricos más bajos. Esa morosidad baja es producto también de la tasa de interés, las bajas tasas de interés. Si nos preguntamos cuáles son los créditos que más han crecido a lo largo de estos años, nos vamos a encontrar, por un lado, con los créditos al consumo, vehículos y tarjetas de crédito, y por otro lado, con los créditos obligatorios. Los créditos obligatorios, también conocidos como gavetas, se refieren a los créditos que el Estado exige y dirige para 5 sectores, que son el agrícola, el sector de la manufactura, el sector turismo, para la vivienda, bien sea la construcción o adquisición de vivienda, y para el microcrédito. Efectivamente, los créditos obligatorios crecen porque existe la obligación por parte de las instituciones financieras de colocar los recursos en esas áreas y unas tasas de interés mucho más atractivas que las tasas para los créditos no obligatorios. Estamos hablando de tasas de interés que están muy por debajo del 24%, que es la tasa activa máxima, y por supuesto son tasas de interés que están muy por debajo de la inflación. Los créditos al consumo, que son los financiamientos de tarjetas de crédito y créditos para vehículos, han ido al vaivén también de la producción de vehículos. En los años en los que hubo una enorme producción de vehículos, ese rubro creció muchísimo, ya que los vehículos en Venezuela tienden a revalorizarse con respecto al tipo de cambio y con respecto a la inflación. Y el venezolano siempre percibe la compra de un vehículo como un buen negocio. Adquirirlo además a tasas negativas lo hace atractivo. En estos últimos años ha bajado la producción de vehículos, pero se ha generado otro mercado importante, que es el de los créditos para la compra de vehículos usados. En el caso de los créditos obligatorios, la situación también tiene un componente importante. Hay un incentivo a prestar por parte de la banca, en el sentido de que no cumplir los porcentajes que fijan las autoridades para esos créditos generará sanciones, genera multas, y eso por supuesto hace que los bancos deban cumplir con esa obligación y hagan esfuerzos adicionales para prestar a estos sectores. Los financiamientos a las tarjetas de crédito también han sido otros grandes crecedores. Las tarjetas de crédito, recordemos, son los créditos que están a las tasas de interés más elevadas, 29%. Sin embargo, también es una tasa muy atractiva, es una tasa que está también muy por debajo de la inflación.
Los patrones de consumo han variado mucho en los últimos años. Es difícil que podamos hablar hoy día de créditos al consumo en el estricto sentido que se le da el término, ya que ha variado el uso que hace el venezolano de esos instrumentos. Muchos de estos gastos se dirigen a farmacias para la compra de medicamentos y se dirigen a lo que sería también la compra de alimentos y pagos de otras necesidades básicas. Esto no es un problema, nos referimos a que usar las tarjetas de crédito por vía de excepción para los gastos corrientes del mes no es negativo, aunque no lo recomendamos como una práctica que se haga costumbre, en el sentido de que los gastos corrientes deben financiarse con los ingresos del mes y no por las vías del financiamiento. Los créditos al consumo tienen hoy día, en el caso venezolano, una limitación, ya que no pueden exceder del 20% del total de la cartera. Me refiero a la cartera de créditos. Esa limitante, si bien está movida por buenas intenciones, porque busca al final que las instituciones bancarias presten más a sectores productivos, no debe pasar por alto una reflexión de que el crédito al consumo representa un porcentaje muy importante del Producto Interno Bruto y de la demanda agregada interna. Es decir, el crédito al consumo tiene un efecto importante sobre el consumo en general y el consumo tiene un elemento de fuerza sobre el crecimiento económico. Todo lo que afecte al crédito al consumo afecta al consumo y va a afectar al crecimiento económico. La morosidad, definida como el porcentaje de préstamos con problemas, se encuentra en sus niveles históricos más bajos. Una morosidad que está por debajo del 0,40% y que ha llegado incluso a estar por debajo del 0,20% y que ha venido cayendo a partir del año 2002 de manera consistente, dado que las tasas de interés comenzaron a bajar en Venezuela, y eso es un elemento positivo de destacar para la banca venezolana, la calidad de la cartera crediticia. Entre los principales retos que debe enfrentar la banca, debemos señalar un entorno más regulado y más supervisado. También la obligatoriedad de créditos en los 5 sectores de la economía que ya mencionamos. El impacto de esas tasas de interés preferenciales para los créditos obligatorios. Recordemos que muchas de esas tasas están incluso por debajo del costo de fondos para la banca. Las tarifas y comisiones del sistema financiero están controladas, están incluso congeladas desde hace más de 8 años y por supuesto requieren de una revisión. El descalce de plazo entre las operaciones activas y pasivas. Las operaciones pasivas están concentradas fundamentalmente a la vista en cuentas corrientes, en cuentas de ahorro y muy poco en depósitos a plazo fijo, por la característica que son depósitos a plazo menores de 90 días y la mayoría de los depósitos en colocaciones a plazo son incluso menores a 30 días. Es decir, que los depósitos en el caso venezolano son mayoritariamente a la vista. Hay una mayor competencia también de la banca pública, ese es otro factor que deberíamos agregar a esa suma de retos. La banca pública ha crecido en los últimos años, la banca tiene que hacer frente, por supuesto, a esa competencia, tiene que hacer frente a unos gastos de transformación que todavía están muy elevados y que además se ven impactados por la inflación. Debe buscar mayores niveles de eficiencia. Es importante que se revisen las tarifas y comisiones para poder lograr unos mayores ingresos no financieros. Esto, por supuesto, implica que se elimine el control de las comisiones o que se haga más flexible, ya que esto se convierte en un freno y esas comisiones no cubren el costo de muchas operaciones. Ejemplos como el costo del transporte del dinero y la necesidad de que se incremente el cono monetario. Son ejemplos, son algunos de los aspectos que deben resolverse. En otro escenario, aumentan las necesidades de información y las necesidades de inversión con economías de escala en banca electrónica que evidentemente favorecen a las instituciones más grandes, ya que pueden obtener más ingresos por la vía de un mayor volumen de negocio, de operaciones. Aunque soy de los que piensa que en todo sistema financiero hay espacio para instituciones grandes, medianas y pequeñas,
siempre y cuando, y esta es la clave, que sean eficientes y que sean rentables y que cuenten con una cartera de crédito sana. Un sistema financiero ideal es aquel que cuenta con bancos grandes, medianos y pequeños, bancos extranjeros y bancos nacionales, banca pública y privada, y que todas esas instituciones convivan en un marco de competencia y con una supervisión ágil, eficiente y moderna. La supervisión bancaria adecuada es un elemento clave de la salud de las instituciones financieras. La banca, entre sus retos, enfrenta a un cliente más exigente, a un cliente que conoce más de finanzas, a clientes que pueden con facilidad cambiar de banco, pasar rápidamente de un banco a otro. Ha habido una pérdida de la lealtad de la marca. Los clientes presionan más sobre el aumento de facilidades transaccionales y de inversión. Esto requiere de un nuevo enfoque por parte del ejecutivo bancario. Es establecer efectivamente relaciones más estrechas con la clientela, tener productos que permitan una mayor fidelización del cliente y venderle al cliente más de un producto. Efectivamente, en la medida que un cliente tiene más productos con una institución, incrementa el porcentaje de fidelidad con esa institución y las dificultades de cambiarse de un banco a otro se hacen crecientes y por lo tanto tiende a haber un mayor porcentaje de retención del cliente. Hay otras consideraciones desde el punto de vista de la seguridad y del riesgo, cambios en la regulación que deben ser enfrentados por las instituciones financieras en Venezuela y en América Latina. Los casos de fraude electrónico podrán crecer rápidamente en los segmentos de menos recursos, conforme ocurra una expansión acelerada de los servicios financieros. Por ello, hace falta incrementar y mejorar todas las normas en materia de seguridad bancaria y luego las instituciones financieras enfrentan un mercado complejo en el sentido de que hay una saturación de mercado, hay una dificultad creciente para mantener las cuotas de mercado, hay nuevos competidores, el cliente demanda cada vez una mayor calidad de productos y servicios, es un cliente más estricto, es más inflexible, es crítico en la escogencia de los bancos y la clave es una institución financiera que responda a ese nuevo cliente. Es un banco que debe diferenciar sus productos de manera efectiva para mantener su cuota de mercado e incluso poder incrementarla, y para ello debe concentrarse en el servicio al cliente como un factor diferenciador. Recordemos que todos los bancos tienen los mismos servicios. La clave, la diferencia es la calidad del servicio. Eso es lo que va a marcar el elemento diferenciador entre una institución y otra. Y las instituciones financieras no pueden ser rígidas. La empresa moderna, y esto aplica también para la banca, debe tener una organización flexible, consistente, que esté formada para dar las respuestas apropiadas, con el mínimo costo posible y, por supuesto, con la máxima efectividad. Esa es la clave a la que deben hacer frente los gerentes modernos. Las exigencias del cliente se transforman con rapidez. El cliente, como decíamos, es más crítico, es más exigente. Esto requiere mayor y mejor comunicación con el cliente. La banca con el banquero en la oficina es parte del pasado. La banca moderna requiere de un banquero en la calle, en los centros comerciales, en las zonas industriales, con un contacto directo con la clientela, que conozca al cliente, familiarizarse con sus dificultades y con sus necesidades bancarias y generar soluciones financieras para la necesidad de cada uno de sus clientes. Esto implica personalizar la relación con el cliente. Yo diría una revolución en la atención del cliente, captar oportunidades para ofrecerles nuevos productos y servicios. Y todo esto se basa en dos pilares fundamentales que son la tecnología y el recurso humano. Tecnología y recurso humano es lo que va a permitir que la banca pueda enfrentar un entorno complejo y cambiante donde hay incertidumbre, que pueda mejorar la productividad y la rentabilidad y se hace necesario para todo esto varias cosas. En primer lugar, reorientar la cultura corporativa hacia el cliente y la calidad. En segundo lugar, la innovación tecnológica,
nuevas ideas y adaptación permanente. La tecnología es un elemento principal, fundamental. En tercer lugar, cambiando la forma de gerenciar, es decir, buscando la máxima eficacia, creando estructuras ágiles que puedan dar respuestas rápidas y ejerciendo el liderazgo del conocimiento.